Hermanos amados, gracia y paz. Vamos con el favor del Señor a acercarnos a una porción de la palabra donde el Señor Jesucristo, a través de los apóstoles y los profetas, nos sigue enseñando principios de conducta en la vida cristiana. Nos sigue mostrando que por causa de la obra que Él hizo, pide a los cristianos que a causa de la obra que ha hecho en nuestro corazón, pide que nosotros tengamos una experiencia de vida. Y la Escritura empieza, cuando nosotros creemos en Jesucristo y nos acercamos a la palabra empieza a regular nuestra experiencia de vivir. La palabra empieza a enseñarnos principios, mandamientos y aspectos espirituales para regular nuestra vida, tanto nuestra vida cristiana, tanto como nuestra vida familiar, como nuestra vida social, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, hoy quisiéramos leer una porción de las Escrituras donde el apóstol Pablo nos va a mostrar un principio importantísimo en la vida del cristiano. Recuerda que cuando el hombre cayó, la imagen de Dios en el hombre fue distorsionada. Y digamos, el hombre ya no podía amar como Dios amaría, porque el amor en el hombre quedó completamente distorsionado, ¿cierto? Entonces ahora el hombre, lastimosamente, pone su corazón en las cosas donde no está Dios. Y nosotros como cristianos necesitamos conocer lo que dice la Escritura acerca de dónde poner nuestro corazón, porque así nos conduciremos en nuestra vida cristiana, ¿cierto? Por ejemplo, la Escritura dice muy claramente que donde esté nuestro tesoro, allá estará ¿qué? Nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros caímos, nuestro corazón se puso en el mundo, nuestro corazón se puso en nosotros. Nuestro corazón buscaba cosas completamente vanas. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, Dios a través de la palabra y del Espíritu va a empezar a regular esas cosas que ahora no sirven para el reino de Dios. Esas cosas que ahora no reflejan la santidad y el carácter de Dios. Entonces, aquí vamos a mirar un principio importantísimo en nuestra vida cristiana. Y vamos a mirar entonces dónde quiere Dios que pongamos nuestro corazón, hermanos. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, verso 9 al 18. Dice Pablo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a contextualizar esta porción de las Escrituras para poder entender primero qué quería decir el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, y luego poder tener una aplicación de esta Escritura a nuestra vida. Recuerde que estas epístolas, como son Primera Timoteo, Segunda Epístola a Timoteo y Tito, son conocidas como cartas pastorales. Timoteo era un obrero, él estaba en la obra. Hechos 16 revela
que Pablo, cuando fue a visitar las iglesias que había fundado, Listra y Derbe, los hermanos le dieron testimonio acerca de un joven que estaba sirviendo en esas iglesias. Y Pablo conoce a Timoteo, tiene una percepción interior y llama a Timoteo a la obra apostólica. Entonces Timoteo era un fiel colaborador en la obra apostólica con Pablo, ¿sí? Y cuando Pablo escribe esta epístola, a la primera al menos, Timoteo estaba en Éfeso, estaba ayudando a las asambleas en Éfeso porque se habían metido algunos falsos apóstoles y falsos maestros. Entonces Pablo envió a Timoteo para que ayudara a las iglesias allá y las ayudara a que pudieran ser sanas en la fe. Luego viene esta segunda epístola a Timoteo. Esta segunda epístola se escribe en los últimos días del apóstol Pablo. Pablo estaba encarcelado y este es su segundo encarcelamiento. Y aquí Pablo, en lo que trata de decir en la epístola, era que en medio de las dificultades de la obra, de las falsas enseñanzas y del abandono de la fe, Timoteo fuese diferente. O sea, ¿por qué lo entendemos así? Porque 4 veces en 2 Timoteo 2:1, en 2 Timoteo 3:10, 3:14 y 4:5, Pablo dice así: pero tú. Quiere decir que está contrastando lo que estaban haciendo los falsos maestros, ¿cierto? Los falsos maestros estaban engañando, y entonces Pablo le dice a Timoteo: pero tú no. ¿Cierto que sí? Entonces, lo que trataba de decir Pablo era que Timoteo fuera diferente y que en medio de esas dificultades, en medio de esos ataques a la iglesia, en medio de esos ataques a la obra, Timoteo estuviera firme en la palabra que había escuchado y que estaba predicando, hermanos, ¿cierto? Entonces, aquí vemos el deseo de Pablo, enseñándole a Timoteo que su comportamiento debe contrastar con aquellos que se apartan y abandonan la fe. Entonces, ese es más o menos el contexto de esta epístola. Cuando Pablo escribe, estaba a punto de ser ejecutado. Estaba a punto de partir a la presencia del Señor. Entonces, hermanos, vamos a mirar las peticiones que hace Pablo a Timoteo estando en la cárcel. Era muy difícil para el apóstol Pablo porque Pablo generalmente tuvo una vida muy activa en la predicación del evangelio. Fue restringido la primera vez cuando fue encarcelado en Hechos. Aunque fue restringido, podía recibir hermanos y entre ellos Timoteo fue a visitarlo. Pero en esta segunda vez ya no tenía casi libertad. En esta segunda vez los historiadores dicen que Pablo fue apresado por el gobierno de Nerón cuando se acusaron a los cristianos de haber incendiado a Roma, ¿cierto? Entonces, en esa persecución feroz contra la iglesia, Pablo fue apresado y también se cree que al mismo tiempo fue apresado Pedro. Fue en ese tiempo entonces cuando Pablo, por el Espíritu, es guiado a escribir esta epístola para fortalecer la fe de Timoteo. Hermano, y estos sí eran pruebas, los que los hermanos vivían por el nombre del Señor, ¿cierto? A nosotros hoy nos duele la cabeza y Señor, ¿por qué me pasa esto? Estos sí eran pruebas que los hermanos estaban viviendo. Entonces vamos a mirar las peticiones que le hace Pablo a Timoteo encarcelado, y hay una petición y hay un aspecto que quiero llamar la atención a la iglesia en el día de hoy, hermanos amados. Versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica, Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Entonces, hermanos amados, tenemos al hombre que había dado su vida por la iglesia de Dios. Tenemos al hombre que había dado todo por los creyentes. Había sufrido por los cristianos, había predicado el mensaje del evangelio, había entregado no solo su vida, sino su servicio a las iglesias
que efectivamente es el interés del Padre. Tenemos a este hombre que al final de su carrera está solo, después de tener muchas personas que colaboraban con él. En la soledad de la prisión y próximo a ser ejecutado, Pablo siente la necesidad de tener a su lado a su fiel compañero, a su hijo en la fe. ¿Quién? A Timoteo. Por eso entonces empieza el texto en imperativo, donde imprime una urgencia la petición: procura venir pronto a verme. ¿Listo? Entonces, Pablo estaba bien lejos de Timoteo. Pablo estaba encarcelado en Roma, Timoteo estaba todavía en Éfeso. Era un trayecto largo por mar. ¿Cuál era la razón por la cual Pablo quería que Timoteo fuera pronto a verlo? Va a empezar a explicarlo. Y ese por qué es una explicación de la razón por la cual quiere que Timoteo vaya a verlo pronto. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Demas me ha abandonado, amados hermanos. ¿Listo? Amando más este mundo. Quiero que nos centremos hoy en este hermano que fue colaborador con el apóstol Pablo en el reino de los cielos. Demas es la contracción del nombre Demeter, y el nombre Demeter o Demetrio significa perteneciente a Demeter. Demeter era la diosa de la agricultura de los griegos. Este hermano Demetrio o Demas, este hermano fue un fiel ayudante y colaborador en la obra apostólica, hermano. Estamos hablando de un hermano que acompañaba al apóstol Pablo en sus viajes. Estamos hablando de un hermano que servía al mensaje del evangelio. Estamos hablando de un hermano que tenía un servicio activo en la asamblea donde vivía. Y no solamente un servicio activo en la asamblea donde vivía, estamos hablando de un hermano que tenía un servicio en la obra, ¿cierto? Demas se caracterizó porque era un fiel ayudante del apóstol Pablo. ¿Y sabe cuándo lo ayudó? Cuando Pablo estuvo encarcelado la primera vez. Vamos a leerlo en Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Colosenses 4, versículo 14. Pablo estaba encarcelado nuevamente. Esta es la primera encarcelación de Pablo. Y esta es una de las epístolas en prisión de Pablo, la epístola a los Colosenses. Y entonces, terminando los saludos, el verso 14 dice: os saluda Lucas, el médico amado. ¿Y quién más? Y Demas. O sea que Demas era contado como compañero de Lucas y era contado como compañero de Pablo. Y si miran en Filemón, más adelante, que son las 3 únicas veces donde aparece el nombre de Demas, y Filemón, capítulo 1, verso 24, dice, 23, vamos a hablar del 23. Te saluda Éprafas, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Mire que estaba encarcelado, mi compañero de prisiones. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. ¿Y qué dice que son ellos? Mis colaboradores. La palabra griega para colaboradores, sinergos. Sin y ergos, que trabajan juntos, que sirven juntos. Entonces, hermanos, colocamos esta base. Demas era un fiel servidor de Jesucristo. Demas era un fiel servidor en la casa de Dios. Demas era colaborador con el apóstol Pablo en la obra para la extensión del mensaje del evangelio del reino de Dios. Pero pasó algo con Demas, hermano. Pasó algo con Demas. Pasó algo en el servicio que estaba prestando Demas a Dios. En ese servicio tenía como compañero al apóstol Pablo y a los diferentes colaboradores en la obra apostólica. Pasó algo con Demas, y aquí donde quiero llamar la atención a los hermanos. Volvamos a 2 Timoteo.
procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Esa palabra desamparado es la misma palabra que se utiliza cuando Jesucristo está en la cruz, cuando dice Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y esa palabra desamparado significa dejar atrás, ¿cierto? Entonces vemos que la marcha de Demas al lado del apóstol Pablo y del servicio en la obra fue una marcha premeditada, hermanos, ¿cierto? ¿Por qué Demas desamparó a Pablo o lo abandonó? El texto lo dice. ¿Cómo? Amando. Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Roberto Ana, en la ayuda al texto griego del Nuevo Testamento, traduce: Demas, habiéndose enamorado del presente siglo, me abandonó. Entonces, hermanos, llamamos la atención a el abandono de Demas por amor al mundo. No quisiéramos decir más de lo que dice la Biblia acerca de Demas, ¿cierto? Porque el apóstol Pablo solo dijo estas palabras: Demas me ha desamparado, amando más al mundo. ¿Qué pasó por el corazón de Demas que terminó amando el mundo, amados hermanos? Vamos a mirar unos aspectos hoy que nos van a ayudar en nuestra vida cristiana a identificar al mundo, conocer qué es el mundo, no dejarnos cautivar del mundo, no ser amigos del mundo para no amar el mundo, hermanos amados. Generalmente nuestras acciones en el cristianismo son procesos, ¿sí? Nosotros, cada uno como cristianos, cuando hacemos una acción, es porque esa acción viene con un proceso, ¿cierto? Y finalmente da a luz la acción. Entonces, hermano, queremos hoy mostrar a la iglesia lo que dice la Escritura en parte acerca de la acción de Demas. Su acción terminó sacándolo del servicio de la obra cristiana por amor al mundo. Y literalmente dice amando el presente siglo, porque ahí no aparece la palabra griega cosmos, sino siglo, aionos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar unos aspectos que nos van a ayudar a entender por qué Demas amó al mundo y por qué nosotros no debemos seguir las pisadas de Demas. Podemos seguir las pisadas de Demas antes de abandonar al mundo, servir en la obra, sufrir por la obra, amar la obra, entregarnos a la obra de Dios, ¿cierto? Son ejemplos preciosos a seguir. Pero este camino, el camino del enamoramiento al mundo, es un camino que los cristianos no debemos seguir. Esas pisadas no se deben hallar en nuestro corazón. Y ya vamos a explicar por qué, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, ¿sería que Demas tenía miedo a ser perseguido por el nombre del Señor? Porque mire que cuando él estuvo con Pablo la primera vez, Pablo estaba encarcelado y Demas estaba con Pablo. Pero 5 años después empezó la persecución neroriana. Entonces, ¿será que al ver la muerte de los mártires, Demas de pronto se echó para atrás, ¿cierto? Amando más su vida. ¿O será que el mundo resultó muy atractivo después de un tiempo para él? Vio el mundo, vio la obra del Señor y finalmente decidió quedarse con el mundo, ¿cierto? ¿O había algún interés personal en Demas para abandonar la obra e irse a Tesalónica? Que algunos creen que él pertenecía a Tesalónica, ¿cierto? Entonces, vamos a leer unos versos de la Biblia donde nos exhorta vehementemente a conocer qué es el mundo. Y la Biblia regula nuestra relación con el mundo. Ojo, y el mundo son aspectos espirituales, hermanos amados. Vamos a leer Santiago Jacobo, capítulo 4,
versículo 1. El contexto de la epístola de Santiago es muy parecida a la de Pedro. Los cristianos estaban dispersos y estaban siendo perseguidos por el nombre del Señor. Había problemas en medio de las asambleas. Dice Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras propias pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, hermanos, si mira el versículo 4, Santiago le llama como adúlteras. ¿Qué es adulterio? Entrar en una relación sexual ilícita estando casado. Entonces mire la grandeza de este pecado. Santiago le llama adúlteras ¿a quiénes? A las almas que tienen una íntima amistad con el mundo. Y esa es una relación ilícita de amistad, porque la amistad con el mundo es incompatible en la amistad con Dios. Una excluye a la otra, automáticamente. No pueden coexistir juntas, hermanos. Entonces mire el llamamiento y la exhortación con la que empieza Santiago. Adúlteras, ¿por qué? Porque tienen un relacionamiento íntimo con el mundo. Entonces empezamos diciendo lo que dice la Biblia. Esa relación que tenemos con el mundo es ilícita. ¿Por qué? Porque el mundo deshonra al Señor. Y al nosotros hacernos amigos del mundo, estamos caminando con aquello que está en contra de Dios. Hermano, y lo que los cristianos queremos no es estar en contra del Señor. ¿Quién quiere? Nosotros queremos es andar con el Señor, andar en el Señor, sus pisadas y sus caminos, ¿cierto? Pero Santiago se da cuenta que los hermanos a los cuales les escribe tenía una muy estrecha relación con el mundo. Ahora, ¿qué es el mundo? El mundo, cuando habla del mundo acá, porque el mundo tiene varios significados en la Biblia. En la Biblia el cosmos, mundo, significa la creación. Pero también en algunos pasajes el mundo significa los hombres que están en el mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Hay mundo son las personas que están en el mundo, ¿cierto? Pero aquí mundo, y en segunda de Juan, mundo, en primera de Juan, mundo es el sistema espiritual organizado por el enemigo de Dios que está en oposición a Dios. Ese es el mundo. Y nosotros como cristianos debemos identificar los aspectos espirituales del mundo. Entonces, Santiago empieza diciendo que el que se hace amigo con el mundo es hecho ¿qué? Enemigo de Dios. Y le está escribiendo a cristianos, no le está escribiendo a inconversos. ¿Por qué? Porque los inconversos son del mundo, están en el mundo, se deleitan en el mundo, ¿cierto? Van tras la corriente del mundo. Entonces Santiago no le está escribiendo a los no cristianos, le está escribiendo a los cristianos. A los no cristianos no puede decirle eso porque esa es la vida natural y la esfera en la cual se mueven. Entonces, hermano, el que se hace amigo de Dios viene a ocupar una relación con Dios. ¿Sabe qué dice el texto? Léalo, de su Biblia. ¿Sabes cuál es la nueva relación que viene a ocupar un cristiano que se hace amigo del mundo? Léalo en su Biblia. Enemigo de Dios. Esa es la relación que viene a ocupar un cristiano cuando se hace amigo del mundo, amados hermanos. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿por qué se termina amando? Porque se empieza en una relación de amistad con el mundo.
se empieza en una relación de amistad con el mundo, empieza a contemplar el mundo como algo normal en su vida cristiana, y de tanto tener amistad con él, se termina enamorando de él. Y ahora sus pasos no es hacia el reino de los cielos, no es en pos del sufrimiento, no es en pos del padecimiento, no es en pos de la predicación del mensaje del evangelio, sino que ahora sus pasos son en pos ¿a quién? Al mundo, hermano, ¿cierto? Entonces todo empieza con la amistad con el mundo. Nosotros, para no amar el mundo, debemos entonces hacer algo: no hacernos amigos de él. Empezar por algo, cortar nuestra amistad con él, con el mundo, hermano, porque el mundo deshonra a Dios. El mundo está en oposición a Dios. Prenda el noticiero, prenda la televisión, y se va a dar cuenta que el mundo entero está en oposición a Dios. Todo lo que el mundo está haciendo está en oposición a las leyes divinas. Amados hermanos, mire nuestra cultura, en nuestra sociedad, toda está en contra y en oposición a Dios, hermanos. ¿No lo dice la Escritura? El mundo yace bajo el maligno. O sea que este sistema espiritual organizado no es producto de Dios, es producto del maligno. Y a través de este cosmos, de este mundo, el maligno quiere que los hijos de Dios quiten la atención de Dios y la pongan en el mundo. Ustedes saben, y ya lo he repetido muchas veces, la palabra griega para cosmos viene de cosmético, y lo cosmético no es la realidad. A una mujer quítele el cosmético para que quede la realidad. Entonces el mundo es algo así, es como un sistema que está como adornado, diseñado, aparentemente bueno, pero en el fondo la realidad es que es maligno, satánico y diabólico, hermano, porque el mundo se opone claramente al Señor, hermanos. ¿Listo? Y miremos lo que dice Juan acerca de esto. Entonces mire lo que estaba haciendo Demas. Demas estaba haciendo algo que el Señor condenaba. ¿Qué condenó el Señor? La amistad con el mundo y el amor con el mundo. Eso es lo que el Señor condenó. Y Demas estaba en contra de la voluntad del Señor al abandonar al apóstol Pablo. Al abandonarlo, amando más este siglo, hermanos. Como lo dice Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leerlo desde el versículo, ya le digo, versículo 15. Entonces Juan viene hablándole a los padres, viene hablándole a los niños y viene hablándole a los jóvenes. Y entonces refuerza lo que les venía diciendo de la siguiente manera. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y va a explicarlo, lea su Biblia, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, amados hermanos. ¿Listo? Entonces, un cristiano no debería tener su corazón dividido. Amar a Dios y amar al mundo. ¿Por qué? Porque los dos son antagónicos completamente, amados hermanos, ¿cierto? Ellos no se pueden mezclar, son como el agua y el aceite, hermanos. Son totalmente incompatibles, ¿cierto? Entonces, Dios, ¿por qué nos pide que no amemos el mundo? Porque el mundo es un sistema que está bajo el dominio de Satanás. Y el mundo es un sistema que esclaviza a todos los hombres que están en él, ¿cierto? Entonces, el peligro no consiste en vivir en el mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo en Juan 17 que estábamos ¿en dónde? Estamos en el mundo, nosotros no estamos en Marte, ni en Mercurio, ni en Plutón, estamos en el mundo, estamos en la Tierra. Entonces el problema no es vivir en el mundo. ¿Sabe cuál es el problema? Vivir como el mundo. Ese es el problema. No es que la iglesia es una nación santa, apartada del pecado. No es que la iglesia posee el Espíritu Santo.
Entonces, por causa de ser una nación santa y apartada y de poseer el Espíritu Santo, la experiencia de vida debe ser completamente diferente a la experiencia del mundo, hermanos. Entonces el problema no es vivir en el mundo, el problema es vivir como vive el mundo, hermanos. En el siglo V, algunos viendo que el mundo era tan pecaminoso, entonces se fueron a los monasterios, porque el mundo estaba contaminado, porque el mundo estaba muy mal. Entonces Dios quería que nosotros no estuviéramos en el mundo, pero esa no es la solución, porque aunque Él salga de ahí, el mundo puede estar en su corazón. Entonces el Señor nos dice no que nos va a quitar del mundo. ¿Sabe por qué? Porque en este mundo no hay luz. Este mundo está en tinieblas. Y la única luz del mundo es ¿qué? Pues la iglesia. Y si la iglesia se va del mundo, ¿quién va a alumbrar al mundo? Nadie. Por eso el Señor no nos quita del mundo. El Señor nos coloca en el mundo para que alumbremos en el mundo y no vivamos como vive el mundo, hermano, ¿cierto? Entonces, aquí Juan dice que las cosas del mundo son de carácter espiritual. Si lo ve en el verso 16, lujuria, orgullo, vanagloria. En el 3.1, el mundo es desconocimiento de Dios. En el 3.13 es el desprecio a los creyentes. Y en el 4.3 es el espíritu del anticristo. Entonces el mundo son aspectos espirituales, ¿cierto? Nosotros podemos utilizar legítimamente las cosas que hay acá en la tierra, ¿cierto? Pero no debemos colocar nuestro corazón en ellas. Pero Juan está haciendo énfasis a lo que hay en el mundo. Cuando Juan dice no améis al mundo, este verbo está en presente de imperativo. Parece ser que ya había algunos hermanos a los cuales les escribe que tenían esta experiencia de vida. O sea, el presente es una acción continua y el imperativo es un mandamiento. O sea, aquellos que estaban amando al mundo, Juan le dice por el Espíritu, no lo amen. Y entonces empieza a explicar por qué. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nuevamente, cuando dice si alguno ama, la misma construcción verbal en imperativo y en presente. O sea que era la experiencia de algunos cristianos en Asia. Estaban amando el mundo, hermano. Era una experiencia de vida de ellos amar al mundo, ¿cierto? Entonces, si alguno ama al mundo, el mundo es el lugar donde se desarrolla la vida del que no ha sido regenerado. Y la iglesia es el lugar donde se desarrolla la vida del que ha sido regenerado. Entonces el ambiente propicio para el que ha sido regenerado no es el mundo, hermanos. El ambiente propicio para el que ha sido regenerado es ¿quién? La iglesia. Porque en la iglesia ofrece cosas espirituales. Y el mundo solo te va a ofrecer cosas pecaminosas que están en contra de la voluntad del Señor, hermanos, ¿cierto? El mundo ofrece cosas contrarias a la santidad de Dios y al carácter de Dios. Pero en la iglesia encuentras cosas que te llevan a la santidad, que te llevan a conocer el carácter de Dios, que te llevan a experimentar el amor de Dios. Entonces, por eso el Señor nos dice que nosotros no debemos amar al mundo. Y si alguno ama al mundo, entonces va a decir las consecuencias de aquellos que tienen un amor por el mundo. ¿Sabe cuál es la consecuencia? Lea su Biblia. El amor del Padre no está en él, amados hermanos, ¿cierto? Entonces resulta, esto se puede entender de dos maneras. Uno, el Padre derramó su amor en mi corazón no para que ame el mundo. El amor que Dios derramó en mi vida es para que lo ame a Él, no para que ame el mundo. Entonces, si alguien ama el mundo, ese cristiano no está amando al mundo con el amor de Dios, porque el amor de Dios no está orientado al mundo. Uno. Dos, el que ama al mundo, el amor de Dios, el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Otra manera que podemos entenderlo. En nuestro corazón, Dios ha derramado su amor, ¿cierto? Pero resulta
que si un cristiano ama al mundo, el amor de Dios no encuentra cabida en él. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el corazón del cristiano ya tiene ubicado a quién va a amar. ¿A quién? Al mundo. Y Dios es un Dios celoso, hermanos. ¿Sí? Entonces el que ama al mundo, el amor de Dios no encuentra cabida en él, porque ya su corazón está lleno con amores y suspiros para alguien más. El mundo, hermanos. ¿Sí? Entonces esa es la consecuencia de que un creyente ame al mundo. Cuando un creyente ama al mundo, el mundo es objeto de su amor. Ya no es Dios, hermano. Entonces el cristiano ya no vive para Dios. ¿Ya vive para quién? Vive para el mundo. Vive para lo que piensa el mundo. Vive para lo que dice el mundo. Vive para lo que propone el mundo, hermanos. Y entonces el amor de Dios no puede tener cabida en él ni desarrollarse, porque alguien más es digno de su amor. Entonces Juan va a hablar de las 3 motivaciones que ofrece el mundo. Vamos a leerla. Esto es lo que es el mundo. La primera cosa que ofrece el mundo, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, 1, los deseos de la carne. Samuel Pérez Millo traduce la codicia de la carne. ¿Qué es la codicia de la carne? En esa palabra deseo, en las 3 partes, es mejor traducirla como codicia. Entonces, ¿qué es la codicia de la carne? La codicia de la carne es el intenso deseo hacia algo. En este caso, es el intenso deseo hacia algo que está en el mundo, que no hace parte del reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen los deseos de la carne? Despiertan la codicia en el cristiano y naturalmente, cuando despierta la codicia de tener lo que está en el mundo, al despertar la codicia, el cristiano se halla ofendiendo a Dios. No está escrito claramente, no codiciarás. ¿Claro que sí? Entonces el cristiano, cuando le da cabida a los deseos, a la codicia de la carne, despierta un amor por las cosas del mundo que lo conducen a un desenfreno moral y pecados que se cometen con el cuerpo, resultando en pecados sexuales, resultando en codicia por tener cosas que solo se pudieran tener actuando de una manera negativa, actuando de una manera deshonesta. ¿No ha conocido y ha escuchado eso? De las personas por tener cosas en la vida tienen que acceder a hacer cosas completamente malignas, ¿cierto? Los narcotraficantes, los mafiosos, incluso no yéndonos muy lejos, personas que están en un ambiente normal para poder subir de rango y de puesto y tener muchas cosas, hacen muchas cosas perversas, hermano. ¿Eso es qué? Esos son los deseos, la codicia de la carne. Tienen esa experiencia de vida por lo que codician en su corazón. No debemos estar contentos con sustento y abrigo y con lo que el Señor nos dio. Y no estamos en contra del que el Señor dé cosas, no es que el Señor da cosas, somos testigos de eso, ¿cierto? Pero no por codicia, hermano, no por codicia. No por codicia. ¿Para qué quiere esos recursos? Que quiero ayudar para que el reino de Dios se extienda y eso me va a servir para eso. ¿Para qué quiere eso? No, es que quiero tener la casa más bonita del barrio y que todo el mundo se dé cuenta que yo sí tengo dinero y mi condición social es completamente diferente. La segunda cosa que hay en el mundo, la codicia de los ojos. Los ojos, cuando son instrumentalizados por el pecado, pueden convertirse en elementos que llevan al cristiano a cometer perversidades. Y voy a poner 4 ejemplos. Eva, ¿sabe qué pasó con Eva? Vio, Génesis 3:6, el verbo hebreo ra, ver. ¿Sabe qué pasó con Acán? Capítulo 7 de Josué. Vio el lingote de oro. ¿Sabe qué pasó con Sansón?
con la mujer de Filistea, la de Timab, vio. ¿Sabe qué pasó con David? Cuando se fue a bañar, cuando los reyes iban a ir a la guerra, la vio bañándose a Betsabé. Entonces, hermanos amados, hay que guardar nuestros ojos, la codicia de los ojos, porque los ojos, cuando son instrumentalizados por el poder del pecado, entonces genera un deseo en el corazón del hombre, y ese deseo lo lleva a cumplirlo, y generalmente son deseos en contra del Señor, hermano. Mire lo que hizo Eva, mire lo que hizo Acán. Acán terminó ajusticiado por hacer eso, porque tomó del anatema. ¿Y sabe qué era? Oro, un lingote de oro y un manto babilónico, hermanos. ¿Sabe qué pasó con David? Tuvo disciplina toda su vida por lo que cometió, hermanos. ¿Sabe qué pasó con Sansón? Terminó sin ojos, hermano. ¿Usted me entiende? Entonces nosotros debemos regular cuando vemos al mundo, hermano. Nuestros ojos tienen que ser regulados por el Espíritu Santo cuando vemos al mundo. Y es algo que necesitamos, hermano. El mundo hoy nos bombardea de muchísimas maneras. Nos coloca siempre en el corazón a través del mundo la necesidad de cosas que nosotros no necesitamos y no requerimos, ¿cierto? Entonces nosotros, hermanos, debemos mirar el mundo con el Espíritu Santo. Y cuando lo vemos con los ojos del Espíritu Santo, pues naturalmente nuestra conclusión va a ser de repudio. Tercer cosa que hay en el mundo, la soberbia de la vida, que se traduce en la vanagloria humana, hermanos, ¿cierto? Entonces, esto hace parte del mundo. ¿Sabe por qué? Porque sigue en imitación a la vanagloria de quien es el príncipe de este mundo, que es arrogante, orgulloso y que se quiso levantar en contra de Dios, porque no era suficiente la posición que Dios le había dado en el reino celestial, y ahora buscaba su gloria personal. ¿No lo dice Isaías así? Me levantaré y seré semejante al Altísimo. Esa vanagloria es la vanagloria que hay en el mundo, hermano. Esa es la soberbia de la vida, ¿cierto que sí? Entonces es la arrogancia jactanciosa que lleva al hombre a que no puede estar contento con las cosas que tiene, su carácter, su categoría social, su posición económica no son suficientes. Entonces empieza a hacer cosas extrañas porque él quiere superarse, entre comillas, ¿cierto? Pero, hermano, efectivamente anhelamos una superación para todos los cristianos, pero viendo al Señor, hermano, colocando la mirada en el Señor, hermano, no desligada del Señor, porque si se desliga del Señor es algo completamente mundano, o sea, algo completamente perteneciente al mundo. El mundo no busca todo esto que estamos hablando, no quiere todo esto que estamos hablando, ¿cierto? Y lo dice muy claramente el texto. Uno de los mayores males del mundo, ¿cuál es? Pues amor al dinero. Y entonces, por amor al dinero se destruyen familias, se destruyen hogares, se pierden los hijos, se pierden los esposos, por amor al dinero, hermano. El dinero es algo neutral. No debiera el dinero causar ningún problema en nuestro corazón. Dios nos dará lo que necesitemos, sustento y abrigo, ¿cierto? Entonces, hermano, hay un problema con las cosas del mundo que no deberían afectar al cristiano, y por eso estamos leyendo esto, para que nosotros podamos reconocer cada una de estas cosas y no coloquemos nuestro corazón en esas cosas, amados hermanos. Amén, hermanos. Entonces, lastimosamente, el amor al mundo o amor a las cosas del mundo ocupa en muchas ocasiones la mente del creyente, hermano. El creyente, en vez de estar pensando cómo me voy a santificar, cómo voy a madurar, cómo voy a crecer espiritualmente, cómo voy a ayudar a la casa de Dios, cómo voy a ayudar a la iglesia de Dios, cómo voy a ayudar a mi familia que madure, están pensando en las cosas del mundo, hermano. Entonces muchas veces el cristiano, como dice Romanos, no debemos poner nuestra mente en las cosas de la tierra.
Nuestra mente tiene que ponerse en las cosas y debe ponerse en las cosas espirituales. Hermano, entonces está malo buscar, no está malo buscar, después de que el Señor esté por delante. Y además, la Escritura dice muy claramente en Mateo y en Lucas: buscad el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. ¿Y cuáles son las cosas que son añadidas? Lo dicen los versos anteriores: comida, sustento, abrigo, vivienda. Entonces nuestra primera ocupación es el reino de los cielos. Hermano, el Señor nos va a sustentar las cosas que nosotros necesitemos. Incluso nos va a dar mucho más allá de lo que nosotros anhelamos, hermano. Solo hay que buscarle, primeramente a Él, amándolo a Él. No debemos hacer estas cosas amando lo que el mundo ama, hermanos, ¿cierto? Entonces, hermano, el creyente no debe ocupar su mente en estas cosas, hermano. Lo desvía de lo central, que es nuestro Señor Jesucristo. Y no amar al mundo concuerda con el mandamiento santo en la palabra. Vamos a leerlo en Deuteronomio capítulo 6, que es la Shemá. Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Un mandamiento a Israel que se extiende hoy a la iglesia. Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿cierto? Entonces, hermano, la obediencia de la nación a Israel, de la nación de Israel al Señor, no debería ser una obediencia legalista, ¿cierto? No debería ser una obediencia vacía, sino que debería ser una obediencia de corazón. La relación entre Dios e Israel, que Israel no la entendió, se basaba en el amor, hermanos. ¿Cierto que sí? La relación entre Dios e Israel tenía que ser basada en el amor, pero Israel lo entendió mal y se basaba entonces en la relación de él con Dios en solamente mandamientos exteriores y legalistas. No, hermano, no. El cristiano, Dios dice que no amemos al mundo porque Él mismo nos dice que amemos a Él. Y es más beneficioso amar a Dios que amar al mundo, hermanos. El Señor, nosotros lo amamos no porque Él nos lo dice, deberíamos hacerlo. Nosotros lo amamos por lo que Él es para nosotros y por lo que Dios representa para nuestra vida. Nosotros le amamos por ser Él quien es. Pero Él entonces, para regular la vida de su pueblo y para enseñarle: mi relación con ustedes se basa en el amor. Les doy mandamientos, pero para que los cumplan en amor, hermanos, ¿cierto? Pero el amor no es algo que está en el cielo. El amor tiene un accionar. El amor es amor en acción. El amor no es solamente palabras que se las lleva al aire, el viento, sino que son acciones reales, palpables, tangibles. Si yo amo a mi esposa, debe haber una evidencia que muestre tangiblemente que hay un amor en mi corazón para con ella, ¿cierto? Entonces mire, vamos a mirar en Juan capítulo 14, cuando estaban reunidos los discípulos comiendo la Pascua. Juan 14, versículo 15. Voy a leerlo primero de Reina y Valera 60, luego lo voy a leer de la Biblia textual porque hay un cambio en una palabra. Juan capítulo 14, verso 15. Mire: si me amáis, guardad mis mandamientos. Presta atención. Entonces Dios dice: bueno, si usted me ama, guarde los mandamientos que yo les he dado, dice el Señor Jesucristo. Ahora mire lo que dice la Biblia textual. Varía un poco la traducción de una palabra. Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Usted ama al Señor, entonces tiene que haber una evidencia de lo que está haciendo en su vida.
que día tras día está guardando los mandamientos del Señor. O sea, amar al Señor implica una acción, implica un obrar. Y en este caso sería entonces guardando atentamente los mandamientos. Y es confirmado el amor en acción en el verso 21. Léalo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Listo? Entonces, hermano, vemos que efectivamente el amor es amor en acción, ¿cierto? Entonces Dios me dice que si yo le amo, guardo su palabra. Y su palabra guardada es: no améis al mundo. Su palabra guardada es: no os hagáis amigos del mundo. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y la guardamos, entonces estamos demostrando con evidencia que mi relación con el Señor y mi amor al Señor es verdadera, no es ficticia, que se puede tocar y palpar el amor que nosotros tenemos hacia Dios, hermano. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Si usted mira la vida de David, aunque fue un hombre que pecó contra el Señor, pocos hombres como David amaron a Dios. Mire la vida de David, y ese hombre amaba realmente al Señor, tenía su vida entregada al Señor. Pecó como todos nosotros, ¿cierto? Pero era un hombre que amaba al Señor. Entonces, hermano, si nosotros amamos al Señor, nos vamos a guardar del mundo. Y nuestro corazón no va a estar dirigido hacia el mundo, que fue lo que le pasó en el corazón de Demas, hermano. ¿Sí? Amén. Entonces, volvamos a Timoteo. Bueno, listo. Entonces, Dios dice que si nosotros lo amamos a Él, guardamos su palabra. Y el que no lo ama, pues automáticamente no va a guardar los mandamientos de Él. ¿Qué es lo que pasa con el mundo? El mundo no ama a Dios. ¿Cómo va a guardar la palabra de Dios si no lo ama? La iglesia, en cambio, Dios ha derramado su corazón, su amor en el corazón de la iglesia. Lo dice muy claramente Romanos capítulo 5, que Dios derramó el Espíritu Santo y ha derramado su amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, Dios nos capacita para amarlo a Él. Nosotros no podemos amar a Dios con nuestro amor natural. Necesitamos el amor divino para poderlo amar a Él con el amor que Él nos amó a nosotros. Y por eso entonces derrama su amor en su corazón. Ahora, con su amor desarrollado en mi vida, yo puedo amarlo a Él. Él mismo me capacita para que yo lo ame. Pero al mismo tiempo, el cristiano, con el amor derramado de Dios en su corazón, él percibe cuando su amor se está dirigiendo hacia alguien diferente o algo diferente que no es Dios, hermano, ¿cierto? Y es una percepción interior que tenemos y también una regulación a través de la palabra. Entonces, hermano, el amor nuestro es para dirigirlo a todo lo que es Dios. Su iglesia, su casa, su palabra, los hermanos. El amor no es para dirigirlo al mundo, porque el mundo está en oposición a Dios, hermano. Volvamos entonces a 2 de Timoteo 4, y ya terminando, dice, 2 de Timoteo 4, verso 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, hermanos. Demas aquí, el verbo está en presente, quiere decir que había una acción continua en Demas, hermano, ¿cierto? Dejó minar su corazón, empezó a mirar al mundo, no colocó límites en la amistad con el mundo empezó a permear su corazón y era más deleitoso ahora para Demas estar en el mundo que estar en la obra preciosa del Señor. Era más deleitoso ahora para Demas, encontraba más satisfacción, más plenitud, participando de lo que el mundo le ofrecía, que participando de la obra de Dios, donde hay sufrimiento, donde hay lágrimas, donde hay dolor, hermanos. ¿Cierto? Qué tristeza, ¿no? Entonces dice Pablo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo. Entonces,
¿Por qué Pablo dice eso? Porque lo está contrastando con el versículo 8. Lea el versículo 8. Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, hermano, estos que corren la carrera legítimamente, ¿qué es lo que van a hacer? Van a amar la venida del Señor y van a comportarse de acuerdo al amor que tienen esperando la segunda venida del Señor. Y parecía entonces ser que Demas ya no amaba la segunda venida del Señor, ya amaba estar con el mundo, amados hermanos, ¿cierto? Entonces Pablo con sus compañeros estaba corriendo la carrera, amando y esperando la epifanía, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Entonces, hermano, los que aman la venida del Señor tendrán una experiencia de vida de acuerdo a la esperanza que ellos tienen. Su comportamiento, su experiencia de vida va a ser de acuerdo a la esperanza que están esperando, la segunda venida de Jesucristo en los cielos, amados hermanos. Entonces, los que son infieles durante su vida no aman la segunda venida del Señor. Y aquellos que no aman su segunda venida, lastimosamente, van a tener que ser avergonzados cuando el Señor venga, como dice Primera de Juan capítulo 2, hermano, versículo 28. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo. Esperamos que estas palabras, amando más este mundo, puedan, hermanos, retumbar en nuestro corazón, puedan llenar de temor nuestro corazón, hermanos. Y sigue diciendo el verso 10: solo Lucas está conmigo. Y escuche su Biblia. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Mira lo importante que es la mención de Marcos acá. Usted recuerda en Hechos capítulo 15, llegando al 16, la discusión que hubo entre Pablo y Bernabé. ¿Sabe por cuál fue la discusión? Porque Juan Marcos había abandonado la obra apostólica y los había dejado. Pasando el tiempo, Bernabé, como era primo de Juan Marcos, iban otra vez a volver a salir a la obra apostólica, y Pablo y Bernabé le dijo: tomemos a Juan Marcos y llevémoslo. Y Pablo dijo: no, nos abandonó cuando salimos a la obra apostólica, no, esta vez no va a ir con nosotros. Hubo una discusión, un desacuerdo, y entonces se fue. Pablo llevó a Silas y Bernabé llevó a Juan Marcos. Y a partir de ese momento el nombre de Bernabé desapareció del libro de los Hechos. Bernabé pudo seguir predicando, pudo fundar iglesias, pero la Escritura dice que no salió con la diestra de compañerismo de la iglesia. Terrible, ¿cierto? Pero ahora que estamos viendo, Pablo le dice a Timoteo: tráeme a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Entonces, hermanos, yo creo que Pablo escribió esto inspirado por el Espíritu para mostrar que hay una oportunidad para Demas, hermano. Porque así como Juan Marcos fue restaurado a la obra del Señor, también puede haber una oportunidad para que Demas deje de amar al mundo, deje de tener amor por el mundo y vuelva al servicio y a los caminos del Señor, amados hermanos. Por eso es muy importante la aparición de Marcos, hermano, en este versículo. Aunque Marcos abandonó al principio, después fue útil a Pablo, y no solo a Pablo, Pedro. Se creen que la epístola a Pedro, el escriba, era Marcos, Juan Marcos. Concluyamos, vamos a concluir con un verso esta vez. Concluyamos con Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Entonces Marcos fue recuperado para el servicio, se arrepintió, se volvió al Señor, y Pablo no dudó en recibirlo porque era un hermano que servía para la obra del Señor. Entonces vamos a hablar un versículo en 1 Corintios capítulo 10. Recuerda que capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 es un único contexto que está hablando de la libertad cristiana. Pero quiero hablar del versículo 12.
hablando de Israel por el desierto, hablando de los que pecaron en contra del Señor, hablando de los que tentaron al Señor en el desierto, fueron idólatras, fueron fornicarios, los que fueron murmuradores, ¿cierto? Y dice que esas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 12, ojo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, hermanos. Hermano, pero es que yo llevo 50 años de cristiano. Hermano, es que yo sirvo todos los días en la iglesia. Hermano, es que yo tengo 30 años de cristiano y aquí no me mueve nadie. Mire que el que está firme no caiga. Uno difícilmente pensaría que estando en la obra apostólica con Pablo, difícilmente se le iba a abandonar. Difícilmente iba a caer, hermano. Y no. Mira lo que le sucedió a Demas, hermano. ¿Cierto? Mira lo que le sucedió a Demas. Entonces, la conclusión es, hermano, la aplicación, la actualización del texto, es que nosotros, aunque podamos servir al Señor y podamos tener un servicio a la casa de Dios, debemos vigilar incluso el servicio y nuestro corazón. Porque si nosotros no vigilamos nuestro servicio y corazón, entonces nosotros podemos llegar a dar el paso que dio Demas. Hermano, el que está firme, mire que no caiga. Por eso necesitamos día tras día la comunión. Tanto la comunión con Dios como la comunión con los hermanos, porque ahí necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser exhortados y necesitamos ser enseñados. Por eso necesitamos pasar tiempo en su presencia. Porque el corazón del hombre es engañoso y también el corazón del cristiano. Mire que el que está firme no vaya a caer, hermanos. Nosotros estamos caminando en una cuerda muy delgadita, hermanos. Y siempre lo he dicho, caminamos en un terreno minado. Un paso mal dado y explota la bomba, hermanos. Usted no sabe lo fácil que es que un cristiano se salga del cristianismo. Hermano, en 2 por 3 se sale. Y lo difícil es volver a recuperar a la persona para el cristianismo, hermano. Vigilemos que nuestros pasos no nos lleven hacia el mundo, hermano, sino que nuestros pasos nos afiancen cada vez más en el servicio y en el amor al Señor. Nosotros debemos amar su casa, amar su venida, amar todo lo relacionado con el Señor. Ese amor y esa experiencia de amor nos va a ir guardando nuestro corazón de amar lo que es opuesto al Señor, el mundo, hermanos. El mandamiento es claro, no amemos al mundo, pero el mandamiento también es claro, amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro entendimiento. El amor es práctico, el amor se ve. Tú me dices que amas al Señor, quiero ver de verdad que tú amas al Señor. Muéstrame que verdaderamente tú amas al Señor, porque el amor se conoce por obras, el amor se conoce por hechos y el amor se conoce en práctica, hermanos. Amén, hermanos. Demas me ha abandonado amando más este mundo. Que esa no sea la experiencia de ninguno de los hijos de Dios, hermano. Amén.